Un nuevo día que nos encontramos para seguir con nuestra lectura de Sándor Márai y su último encuentro. Así que, sin más preámbulos, ahí vamos. Hablaba el general de cómo le conoció a Cristina y cómo él la describe. Así que ahí empezamos. Cristina era salvaje por dentro, indomable. Todo lo que yo podía darle, la riqueza, el rango social, el mundo donde la conducía, no tenían ningún valor para ella en el fondo. Y ella no quería entregar a cambio ni una mínima parte de su afán de independencia y de libertad, puesto que ese era el verdadero contenido de su ser y de su carácter. Su orgullo también era distinto del de las personas orgullosas de su rango, de su origen, de su riqueza, de su posición social o de algún talento personal y particular. Cristina estaba orgullosa de la calidad noble y salvaje de su corazón y de su alma y de esa herencia que era como un veneno. Era una persona soberana, totalmente independiente y emancipada en su fuero íntimo. Y tú lo sabes muy bien. Y estas son cualidades muy raras hoy en día, tanto en mujeres como en hombres. Parece que no se trata de una cuestión de origen o de situación. No se dejaba ofender ni se dejaba atemorizar por ningún desafío. No toleraba las limitaciones en ningún sentido. Sabía otra cosa más que pocas mujeres saben. Era consciente de la responsabilidad que conllevaban sus propios valores humanos. Te acordarás, sí, seguramente te acuerdas, de la primera vez que nos encontramos ella y yo en el salón de su casa, junto a aquella mesa grande, desbordada por las partituras y los cuadernos de su padre. Entró Cristina y aquel salón oscuro se inundó de luz. No solamente irradiaba juventud, no, irradiaba pasión y orgullo, la conciencia soberana de unos sentimientos incondicionales. No he conocido a ninguna otra persona que fuera capaz de responder así, de una manera tan plena, a todo lo que el mundo y la vida le daban. A la música, a un paseo matutino por el bosque, al color y al perfume de una flor, a la palabra justa y sabia de otra persona. Nadie sabía tocar como ella una tela exquisita o un animal, de esa manera suya que lo abarcaba todo. No he conocido a nadie que fuera capaz de alegrarse como ella de las cosas sencillas de la vida. Personas y animales, estrellas y libros, todo le interesaba. Y su interés no se basaba en la altivez, en la pretensión de convertirse en experta, sino que se aproximaba a todo lo que la vida le daba con alegría incondicional, de una criatura que ha nacido al mundo para disfrutarlo todo, como si estuviera en conexión íntima con cada criatura, con cada fenómeno del universo. ¿Comprendes lo que quiero decir? Claro, seguramente lo comprendes. Era directa, espontánea y ecuánime, y también había en ella humildad, como si sintiera constantemente que la vida es un regalo lleno de gracia. Todavía veo su rostro a veces, dice con emoción, aunque en esta casa ya no hay retratos de ella, ni siquiera una fotografía. Y aquel cuadro grande que pintó un artista austriaco y que estaba colgado entre los retratos de mi padre y de mi madre, hace mucho tiempo que lo quitaron de su sitio. No hay en esta casa ningún retrato de Cristina, no, dice con firmeza, casi satisfecho, como si estuviera relatando una pequeña hazaña. Pero a veces veo su rostro, en sueños o al entrar en una habitación. Y ahora que estamos hablando de ella, nosotros dos que la conocimos tan bien, veo su rostro con absoluta nitidez, como hace 41 años, la última noche que estuvo sentada entre nosotros.
porque esa fue la última noche que cenamos juntos. Cristina y yo, y eso tienes que saberlo, no solamente tú cenaste con ella por última vez, sino que yo también, porque todo había ocurrido ya entre nosotros tras aquel día, de la manera que tenía que ocurrir. Como los dos conocíamos bien a Cristina, fue inevitable tomar ciertas decisiones. Tú te marchaste al trópico y Cristina y yo no volvimos a dirigirnos la palabra. Vivió 8 años más, sí. Vivíamos aquí en la misma casa, pero nunca jamás nos volvimos a hablar. Añade tranquilamente. Mira el fuego. Así éramos por temperamento, prosigue. Poco a poco comprendí una parte de lo que había ocurrido. Por un lado estaba la música. Hay ciertos elementos fatales en la vida de las personas que vuelven una y otra vez, como la música. Entre mi madre, Cristina, y tú, estaba la música como aglutinante. Probablemente la música os decía algo imposible de expresar con palabras o con acciones. Y probablemente os decíais algo con la música. Y ese algo que la música expresaba para vosotros, de manera absoluta, nosotros, los diferentes, mi padre y yo, no lo comprendíamos. Por eso nos sentíamos unos solitarios entre vosotros. A ti te hablaba la música y a Cristina también. Y así hablabais entre vosotros dos. Incluso cuando entre Cristina y yo ya se había extinguido toda clase de conversación. Odio la música, dice con voz más elevada y ronca. La primera vez en toda la noche que sus palabras delatan una emoción. Odio ese lenguaje armonioso, incomprensible para mí, que ciertas personas utilizan para charlar, para decirse cosas inefables que no responden a regla alguna, ni a ninguna ley. Sí, a veces pienso que todo lo que se expresa a través de la música es maleducado e inmoral. Como se transforman los rostros cuando están escuchando música. Cristina y tú no perseguíais la música. No recuerdo que tocarais juntos, a 4 manos, y nunca tocaste nada para Cristina al piano, por lo menos en mi presencia. Parece que el pudor y el tacto impidieron que Cristina escuchara música junto a ti en mi presencia. Y como la música no tiene ningún significado que se pueda expresar con palabras, probablemente tengan algún otro significado, más peligroso, puesto que puede hacer que las personas se comprendan, las que se pertenecen no solo por sus gustos musicales, sino también por su estirpe y su destino. ¿No crees? Sí que lo creo, responde el invitado. Eso me tranquiliza, dice en tono educado. El padre de Cristina también lo creía así, y él entendía de música. Él fue la única persona con quien hablé una sola vez, de todo esto, de la música, de ti y de Cristina. Era ya muy viejo por aquel entonces. Murió poco tiempo después de nuestra conversación. Yo acababa de volver de la guerra. Cristina había muerto 10 años antes. Habían muerto o desaparecido todas las personas que de verdad me importaban. Mi padre, mi madre, tú y Cristina. Solo vivían los dos viejos, la nodriza Nini y el padre de Cristina, con esa indiferencia y esa fuerza que caracterizan a los viejos.
con esa determinación incomprensible con que nosotros estamos viviendo ahora. Habían muerto todos y yo no era ya joven. Estaba cerca de los 50 y era tan solitario como ese árbol en medio del prado, ese que se quedó solo cuando la tormenta acabó con la mitad del bosque, el día antes de estallar la guerra. Solo quedó en pie ese árbol en medio del prado, cerca de la casa del bosque. De esto hace ya un cuarto de siglo, y desde entonces ha crecido otro bosque en los alrededores. Pero ese árbol es de los de antes, y una pasión que se llama tormenta en la naturaleza acabó con todo a su alrededor, con todo lo que le pertenecía. Ya ves, pese a todo, el árbol sigue vivo hasta hoy, con una fuerza inmensa, irracional. ¿Por qué? ¿Para qué? Para nada. Quiere seguir viviendo. Se diría que la vida, todo lo vivo, no tiene más razón de ser que seguir viviendo mientras puede e ir renovándose siempre de manera continua. Así que al volver de la guerra tuve una conversación con el padre de Cristina. ¿Qué sabía él de nosotros tres? Lo sabía todo. Y yo se lo conté todo, solo a él, todo lo que valía la pena de contarse. Estábamos sentados en el salón, a oscuras, entre muebles viejos e instrumentos de música antiguos. Los estantes, los armarios, todo lleno de partituras. La música dulce apresada en las notas. La música estridente y chillona impresa en los cuadernos. Toda una parte de la historia de la música se hallaba presente, escrita en partituras, en aquella sala donde todo olía a viejo, como si la vida humana allí transcurrida careciera ya de contenido. El viejo me escuchó y solo me hizo la siguiente reflexión. ¿Y qué quieres? Has sobrevivido. Lo dijo como si se tratara de una sentencia, también como una acusación. Miraba delante de sí, con sus ojos miopes, hacia las sombras. Era ya muy mayor. Había pasado de los 80. Entonces comprendí que quien sobrevive a algo no tiene derecho a levantar ninguna acusación. Quien sobrevive ha ganado su propio juicio. No tiene ningún derecho ni ninguna razón para levantar acusación alguna. Ha sido el más fuerte, el más astuto, el más agresivo. Como nosotros dos, dice sin más. Se miran, se escrutan. Después murió él también, el padre de Cristina, prosigue. Solamente quedabais la nodriza y tú, en algún lugar del mundo, esta mansión y este bosque. Y yo, que he sobrevivido incluso a la guerra, repite con satisfacción, no buscaba la muerte, no iba a su encuentro. Esa es la verdad. No tiene ningún sentido que te diga otra cosa. Parece que todavía me quedaba algo por hacer, añade abstraído. La gente moría a mi alrededor. He visto todas las facetas de la muerte. A veces observaba admirado las muchas formas que adopta la destrucción, porque la muerte también tiene mucha imaginación, al igual que la vida. 10 millones de personas murieron en la guerra, según los cálculos. Se había incendiado el mundo y ardía con tantas llamas y tanto humo que uno pensaba que a veces que allí arderían todas las dudas personales, todos los problemas, todas las pasiones. Pero no fue así. Yo sabía, incluso en medio de las mayores miserias humanas, que todavía tenía algo personal que hacer
y por eso no fui ni cobarde ni valiente, en el sentido más banal de estas dos palabras, sino que me mantuve sereno en medio de los ataques y de las batallas, porque sabía que no me podía ocurrir nada. Un día regresé de la guerra y me dispuse a esperar. El tiempo pasó, el mundo volvió a incendiarse, pero sé que se trata del mismo fuego, que ahora arde con más frenesí que antes, y en mi alma sigue ardiendo la misma pregunta. Una pregunta que no han podido apagar ni el tiempo transcurrido ni las cenizas de dos guerras. Ahora el mundo está ardiendo otra vez. Mueren millones de personas y tú has encontrado el camino en medio de este mundo enloquecido para regresar desde la otra orilla, para dar fin a los asuntos que desde hace 41 años estaban sin terminar. Así de poderosa es la naturaleza humana. Uno no puede vivir de otra manera. Tiene que hallar dentro de sí y obtener de los demás la respuesta a la pregunta que reconoce como la auténtica y verdadera pregunta de su vida. Por eso has regresado y por eso te he esperado. Quizás el mundo se acabe, dice en voz baja, señalando a su alrededor. Quizás las luces del mundo se apaguen, como esta noche se han apagado en la ciudad. Quizás ocurra una catástrofe natural, mayor aún que una guerra. Quizás haya madurado algo en el alma de los seres humanos, en el mundo entero, y se esté ya discutiendo y arreglando a sangre y fuego todo lo que hay que discutir y que arreglar. Hay muchas señales que así lo indican. Es posible que sea así, dice, como constatándolo. Es posible que la forma de vida que nosotros hemos conocido, en la cual hemos nacido, es posible que esta casa, esta cena, sí, incluso estas palabras, son las que esta noche estamos esclareciendo la pregunta de nuestra vida. Es posible que todo esto sea ya cosa del pasado. Existe demasiada tensión en los corazones humanos, demasiada pasión, demasiado deseo de venganza. Miremos dentro de nuestros corazones. ¿Qué es lo que encontramos? Pasiones que el tiempo solo ha conseguido atenuar, pero no apagar. ¿Con qué derecho esperamos algo distinto del mundo, de los demás? Nosotros dos, sabios y viejos, ya al final de nuestra vida, también deseamos la venganza. ¿La venganza contra quién? ¿Del uno contra el otro o de los dos contra el recuerdo de alguien que ya no existe? ¿Qué pasiones más estúpidas? Y sin embargo, están vivas en nuestros corazones. ¿Con qué derecho esperamos, pues, otra cosa que un mundo lleno de inconsciencia, de deseos, de pasiones y de agresividad, donde unos jóvenes afilan sus cuchillos contra jóvenes de otras naciones, donde unos desconocidos despellejan a otros desconocidos, donde ya no es válido nada de lo que antes importaba, donde solamente arden las pasiones y sus llamas se elevan hasta el cielo? Sí, la venganza. Yo regresé de la guerra, donde habría tenido ocasión de perecer, y no perecí, porque anhelaba la venganza. ¿Cómo?, preguntarás. ¿Qué venganza? Veo en tu expresión que no entiendes este afán mío de venganza. ¿Qué venganza puede haber entre dos viejos a quienes ya solo les espera la muerte? Han muerto todos. ¿Qué sentido tiene entonces la venganza? Esto es lo que pregunta tu mirada. Y yo te respondo y te respondo así. Sí, la venganza contra todo
y contra todos. Esto es lo que me ha mantenido con vida, en la paz y en la guerra, durante los últimos 41 años. Y por eso no me he matado. Y por eso no me han matado. Y por eso no he matado a nadie. Gracias a la vida. Continuamos.